El siguiente relato se llama El cuarto frío. Estaba rodeado de cadáveres. Como funerario, estaba acostumbrado, por supuesto. Solía asustarme un poco cuando conseguí el trabajo por primera vez. Pero con el tiempo te acostumbras y te sientes como un día más en la oficina. Después de un tiempo comencé a hablar con ellos como si fueran pacientes vivos, lo que de hecho es una norma en mi profesión. Podría parecerle angustioso trabajar con gente muerta todo el tiempo. Pero en realidad lo disfruto, de hecho lo encuentro bastante tranquilo. Sí, es mucho mejor que lidiar con las bulliciosas excentricidades de los vivos. Los muertos no tienen quejas, todos actúan como pacientes modelo. Mi nombre es Mark y llevo casi 10 años haciendo esto. Trabajo en la funeraria Kranausen en las afueras del extremo norte de Detroit, una de las más antiguas del estado de Michigan. El cementerio alberga tumbas con fechas de inhumación que se remontan al siglo XVIII. El edificio en sí es una antigua mansión de la época victoriana, reformada a principios del siglo XIX. Los signos de la antigüedad se ven en toda la carpintería y mampostería antigua, dándole la atmósfera de una época anterior, cuando esta región estaba casi completamente desprovista de habitantes. Mi historia comienza a finales de diciembre. En invierno, cuando el suelo se congelaba, teníamos que esperar hasta el próximo año para empezar a enterrar los cuerpos. Entonces, los ataúdes se colocarían temporalmente en otro edificio antiguo del cementerio para su almacenamiento hasta que llegara la primavera. Mi trabajo era sacarlos y colocarlos en su lugar de descanso temporal. Generalmente intentábamos hacer esto por la noche, ya que la vista de los ataúdes moviéndose de un lado a otro parecía inquietar un poco a los espectadores. Recuerdo el frío que hacía cuando empujaba esa carretilla cargada con un ataúd por el camino hasta la parte trasera del cementerio. Lo odiaba, siempre hacía mucho frío y la plataforma rodante era pesada y nunca querría maniobrar en la nieve. Llegaba al viejo edificio exhausto y sin aliento, solo para tener que colocar el ataúd en un estante y hacer el viaje de regreso con la plataforma rodante todavía sin querer cooperar. A veces, cuando cargaba esos ataúdes en el antiguo edificio de almacenamiento, podía oír el fuerte crujido de la madera antigua, acompañado de una incómoda sensación de estar siendo observado. Los muertos nunca me molestaron, pero había algo en ese viejo edificio que me resultaba bastante inquietante. No tenía ventanas y el aire del interior estaba cargado de podredumbre y descomposición. El olor a moho era tan potente que resultaba casi insoportable. Parece que tampoco fui el único al que no le gustó ese lugar. Estaba embalsamando a uno de mis pacientes. Como dije antes, hablar con los muertos es común para mí, aunque sea una conversación unilateral. Mientras trabajaba, le explicaba que lo iba a mantener en el almacén hasta que el suelo se descongelara. Y esta fue la primera vez que mi imaginación se apoderó de mí, porque les juro que lo escuché decirme que no lo llevara allí. Me reí de eso, porque después de todo, ¿por qué a los muertos les importaría dónde descansan? No es que estar enterrado en la tierra sea mejor que estar acostado en un edificio viejo. Luego llegó la primavera y con ella la tierra se derritió. Eso significaba que era hora de empezar a trasladar los ataúdes a su lugar de descanso permanente en el cementerio. Fue una tarea agotadora a pesar de que los obstáculos de hielo y nieve habían desaparecido. Aquellos ataúdes y su macabro contenido pesaban bastante, y moverlos yo solo era un trabajo duro sin importar el clima que hiciera. Por eso solo hacíamos 2 o 3 de la mañana para reservar el resto del día para mis tareas normales. Era temprano en la mañana de finales de marzo, no recuerdo el día exacto. Afuera todavía hacía bastante frío, a pesar de la engañosa visión de la hierba verde y fresca. Agarré la plataforma rodante y comencé la larga caminata hasta el edificio de almacenamiento cerca del cementerio. Pateé por el camino, sintiéndome silenciosamente molesto por tener que realizar esta espantosa tarea. Tenía otro trabajo que hacer y necesitaba terminar con esto de una vez. Cuando abrí la puerta de hierro, dejó escapar un fuerte crujido y empujé la plataforma rodante hacia adentro. Dudé por un momento, no quería entrar porque el edificio todavía me daba una sensación de inquietud.
Puse la plataforma rodante al lado del estante con el ataúd que necesitaba y comencé a deslizar el ataúd. El viejo edificio crujía ruidosamente mientras trabajaba. Primero un extremo, luego el otro, finalmente lo conseguí en su lugar, cuando mi imaginación volvió a funcionar. Me pareció escuchar un susurro que decía, «Lárgate». Miré hacia atrás y no vi nada allí, así que me encogí de hombros y me preparé para regresar. En ese momento, escuché una voz gritar en voz alta la palabra, «Adelante». Mientras el pensamiento racional estaba siendo reemplazado por el miedo, rápidamente empujé la plataforma rodante hacia la puerta, siguiéndola de cerca. Me sentí mejor simplemente estando de nuevo afuera, y todo lo que había escuchado rápidamente se volvió irrelevante. Tal vez lo imaginé, tal vez realmente era un fantasma y solo querían que los dejaran en paz. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos en mi cabeza, escuché otro fuerte crujido, seguido de un fuerte estrépito. Al principio tenía miedo de darme la vuelta. Era tan fuerte que me tomó un momento darme cuenta de que estaba bien. Cuando mi ritmo cardíaco empezó a calmarse, finalmente miré hacia atrás. El antiguo edificio de almacenamiento se había derrumbado y quedó convertido en un montón de escombros. Lo único que quedaba ahora era un montículo informe de tablas rotas, vidrios y algunos clavos. Si hubiera sucedido solo un minuto antes, habría muerto en ese mismo momento. Entonces comencé a pensar, ¿era por eso que había escuchado esa voz? Mis amigos muertos estaban allí tratando de advertirme que la vieja casa estaba a punto de derrumbarse. Lo pienso mucho y hay demasiadas coincidencias como para llegar a conclusiones reales. Pero sí saqué una cosa de toda la experiencia: si un lugar me da escalofríos, me alejo.